¿Quién alguna vez no ha escuchado la famosa frase: si las abejas desaparecen de la Tierra, a la humanidad solo le quedan 4 años de vida? Muchos suelen asociar esta frase como que la dijo el famoso Albert Einstein, aunque en realidad la frase nunca la dijo, sino que es parte del eslogan de unos apicultores belgas. La frase en cuestión hace referencia a que tenemos que cuidar a la abeja que produce miel, la abeja europea o Apis mellifera, pero ¿es tan cierta esta frase? ¿Qué hay de los otros polinizadores y las otras especies de abejas? Pues en este video con Fiona, Nico y Teodoro lo vamos a descubrir. Bienvenidos a su diario del reino animal con Fiona, Nico y Teodoro. Esos apicultores belgas no imaginaron que su eslogan llegaría lejos. Y es que la abeja melífera es un insecto al que se le ha hecho cargar una enorme reputación sobre su tórax, como el pilar de los ecosistemas y del mundo. En palabras de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, o FAO, existen 100 cultivos que proporcionan el 90% de los alimentos en todo el mundo y 71 de estos cultivos son polinizados por las abejas. Anoten el concepto de polinización, que será visto más adelante. Yo pienso que antes de hablar de la polinización y el tema que nos surge en este video, debemos mencionar al menos las características principales de las abejas. Ese apartado se lo dejaremos a Nico, así que humano, adelante. Las abejas pertenecen al orden de los himenópteros, uno de los órdenes más numerosos de insectos en la actualidad, con unas 153.000 especies descritas en 132 familias y en 8.423 géneros, y que tiene más de 2.000 especies extintas o fósiles. Este orden comprende a las abejas, a las avispas, a las hormigas y a los abejorros. El nombre proviene de sus alas membranosas principalmente. Sabe que tienen origen las abejas junto con las hormigas en el Cretácico medio, durante la radiación de las plantas angiospermas, hace 125 a 120 millones de años, mientras que la radiación de las hormigas tuvo lugar recién en el Terciario tardío. Por si alguien no lo ha captado, con radiación nos estamos refiriendo a la radiación evolutiva. Se sabe que el origen de la eusocialidad en abejas apareció durante el Cretácico tardío. Aquí entra un concepto clave para entender a la abeja melífera, la eusocialidad. Cuando nos referimos al concepto de eusocialidad, es al mayor nivel de organización social que se da en ciertos animales y tienen en común las siguientes características. 2 o más generaciones viven juntas. Los adultos cuidan de las crías. Y existe una casta reproductora y una no reproductora. Las abejas melíferas, algunas avispas, los abejorros y hormigas son muy buenos ejemplos. La casta reproductora en las abejas es la reina, siendo lo más importante para una abeja obrera, más que su propia vida, y luego están los zánganos, que vendrían a ser los machos de las abejas melíferas y tienen la única función de reproducirse con la reina, en un hermoso evento llamado vuelo nupcial. La mayoría de abejas obreras de un panal o colmena son hembras estériles, ellas conforman la casta no reproductora. Las castas de la abeja mielera, pese a todas sus diferencias, pertenecen a la misma especie de insecto, pero tienen sus características particulares. La reina tiene el abdomen más grande y es la única hembra en toda la colmena que puede producir descendencia, y son alimentadas con jalea real pura. Los zánganos nacen a partir de los huevos no fecundados, son robustos y tienen ojos grandes. Como bien dijo Fiona, su única función es reproducirse con la abeja reina, pero después de esto mueren, porque al tratar de despegarse, se hacen la vasectomía, es decir, se desprende de su aparato genital. ¡Auch! Por último, las obreras son las más pequeñas de los ejemplares adultos de la colmena, pueden desempeñarse en diversas funciones, pero cada una de estas tareas está reservada para una edad determinada.
El ciclo de vida de la abeja melífera es por metamorfosis completa, es decir, la reina pondrá un huevo y de ese reino nacerá una larva que será cuidada por las abejas obreras, quienes la alimentarán hasta alcanzar un tamaño óptimo, y una vez alcance ese tamaño óptimo va a convertirse en una pupa y después saldrá una abeja adulta completamente desarrollada. Estos han sido los apartados introductorios sobre Apis mellifera. Ahora vamos a hablar sobre su impacto ambiental, su historia, domesticación y también sobre su rol ecológico. Miau, a diferencia de los gatos como yo y los perros como Fiona, en la domesticación de las abejas, hubo más mansedumbre que selección artificial, puesto a que todas las abejas criadas para obtener miel, jalea real y derivados, no han sufrido cambios significativos en su fenotipo. Se sabe que entre 7.000 a 10.000 años, se logró domesticar a las abejas mieleras. Las primeras civilizaciones de los humanos, como la egipcia, la griega y la romana, ya practicaban la apicultura, es decir, la crianza de estos insectos. El proceso para domesticar una colmena de abejas, y luego aprovechar sus beneficios era sencillo. Básicamente se preparaba un lugar, y se atraía a una reina o colmena a ese determinado lugar, que cumpliera las condiciones ideales para que los insectos hagan su vida ahí. Las abejas melíferas llegaron al continente americano en 1622, siendo introducidas en Estados Unidos, por colonos ingleses. Ahora, en cuanto a la selección artificial de las abejas, no se busca que estos insectos tengan colores exóticos o cosas llamativas en aspecto, sino que se busca hacer un mejoramiento genético, vamos, lo que explicamos en el video de las aves de corral, sobre los pollos. Algunas características que los apicultores ven como favorables son la cantidad y calidad de postura de la abeja reina, la sanidad de la colonia, es decir, qué tan eficaces son las abejas para enfrentar enfermedades o parásitos. La capacidad de pecóreo, que se puede estimar en base a la cantidad de miel o polen almacenados en su colmena. Cierto grado de docilidad. Nivel de enjambrazón, tamaño y condición de su población. Acá también entran factores que los humanos no pueden controlar, como las condiciones del ambiente, la competencia con otros polinizadores y también la incidencia de enfermedades. Esto puede influir positivamente o negativamente en la manifestación del genotipo de una colmena. Sin embargo, en su intento de obtener más miel, la codicia de algunos apicultores los ha llevado a cruzar diferentes linajes de abejas, creando híbridos que se han vuelto un serio problema. Tal es el caso de las llamadas abejas africanizadas, cruce entre la Apis mellifera scutellata o abeja africana común con abejas europeas. Algo que caracteriza a las abejas africanas comunes, la subespecie natural, es su comportamiento defensivo, catalogado como muy agresivo y que ha causado muertes tanto en seres humanos como en otras especies. La hipótesis que se tiene para ese comportamiento tan hostil por parte de estas abejas es que al vivir en un ambiente árido donde la comida era escasa para estos insectos, las abejas no tuvieron de otra opción más que volverse muy agresivas con los atacantes, pues la selección natural favorecía a las colonias más agresivas, las que protegen ferozmente la colmena de los depredadores e intrusos que venían a robarles la comida, y esto les permitió sobrevivir, mientras que el destino de aquellas abejas que eran más dóciles y más pacíficas fue sellado. Hablando de las abejas africanizadas, estas tuvieron su origen en Brasil, cuando en 1956 se introdujo a Sao Paulo a 47 abejas reinas provenientes de Tanzania. Estos insectos iban a formar parte de un programa de mejoramiento genético que estaría a cargo de Whittaker. Pero accidentalmente algunas de estas abejas se escaparon y comenzaron a hibridarse con abejas domésticas, llegando a expandirse por todo el continente a partir de ese momento. ¿Recuerdan el concepto de polinización? Pues en pocas palabras, es el proceso de transferencia de polen, desde los estambres de una planta, hasta el estigma o la parte receptiva de las flores en las angiospermas, donde germina y fecunda los óvulos de las flores, haciendo posible la producción de semillas y frutos. El proceso lo pueden realizar diversos agentes que son denominados como vectores de polinización y nos enfocaremos para fines de este video en los bióticos.
Y es que las abejas no son los únicos polinizadores, tenemos una amplia lista de animales que cumplen esta función, ejemplos concretos son las moscas, el árbol del cacao es polinizado por moscas, y todos saben que del cacao viene el chocolate, literalmente un veneno para mí y Fiona. Las mariposas y polillas, aves como los colibríes. Mamíferos, siendo los más conocidos los murciélagos, que polinizan el agave de donde se obtiene el tequila. Pasa que la abeja mielera no es la única especie de abeja en el mundo. Se sabe que a nivel mundial existen unas 20.000 especies de abejas. Algunas son solitarias, otras al igual que la abeja melífera pueden ser eusociales y producir miel, y otras que no son eusociales, son solitarias y no producen miel. Estas abejas muchas veces son invisibilizadas e infravaloradas porque obviamente la abeja melífera es el centro de atención, y también muchas veces se ignora lo dañino que es para las otras abejas las interacciones con Apis mellifera. Algo que hay que aclarar es que los impactos de la abeja mielera son muy variados, no necesariamente son completamente negativos así como no son completamente positivos. Se ha observado que Apis mellifera puede actuar como un agente de selección para las plantas en un lapso corto de tiempo. El problema principal es la transmisión de parásitos y enfermedades a las abejas silvestres por parte de la abeja mielera, siendo el ácaro varroa destructor el más peligroso. Así es, este es el ácaro varroa destructor al que se refería Fiona. Este ácaro es un ectoparásito de las abejas mieleras. A la infestación de estos arácnidos en las abejas se le conoce como varroasis. Originalmente, este era un parásito de las abejas asiáticas o Apis cerana. Pero a mediados del siglo XX, en el este de Rusia, las abejas melíferas entraron en contacto con las abejas asiáticas y, como si de piojos se trataran, se contagiaron de este parásito, las unas a las otras, y en las migraciones de las abejas, el parásito se extendió al resto del mundo. Varroa destructor, solo se reproduce en las colmenas de abejas, atacan al cuerpo de la abeja y la debilitan al alimentarse de la hemolinfa, un líquido circulatorio del celoma que es análogo a la sangre de los vertebrados. En este proceso el ácaro infecta a las abejas con virus de ARN, como el que induce deformidades en las alas. Una infección significativa de estos ácaros es una sentencia de muerte para todas las abejas de una colmena, normalmente ocurriendo a finales del otoño, hasta los inicios de la primavera, y se le considera como un parásito de importancia económica en la apicultura. Afortunadamente, hay planes de control para las infestaciones de ácaros varroa, algunos catalogados como muy drásticos, como interrumpir la reproducción de la colmena. También están aquellos que no son tan drásticos, como usar componentes químicos como el ácido oxálico o crear trampas para ácaros dentro de la colmena. Ahora, hablando de los tipos de competencia, las abejas melíferas compiten con las abejas silvestres de dos maneras conocidas. Por recursos, siendo que las abejas melíferas que consumen una gran cantidad de néctar y polen hacen que la presencia de estos recursos en las plantas sea escasa para otras especies, y la otra es la competencia por interferencia, que es clave en el impacto que ocasiona a las abejas mieleras. Esta interacción es básicamente cuando la abeja tiene un comportamiento agresivo hacia otras especies, robándoles néctar, espacios para nidos, etc. Ahora, para ir finalizando con el video, hemos de mencionar que existe un grupo de abejas conocidas como abejas meliponas, pertenecientes a la tribu Meloponini. Las abejas meliponas también producen miel, pero se diferencian de las abejas mieleras por la ausencia de aguijón, aunque eso no las deja indefensas, pues pueden morder y expulsar sustancias cáusticas irritantes para ojos y orejas. La miel que producen las meliponas es más líquida en comparación con la miel de Apis mellifera, y tiene una composición en su mayoría de azúcares. Existen más de 550 especies de estas abejas y son consideradas polinizadores importantes. Por último, el objetivo de todo este video es analizar la situación con Apis mellifera, pues no todos los impactos son positivos o negativos, pero se debe tener precauciones.